Ahora, vamos a comenzar leyendo el capítulo 5, ¿ok? Si soy bien honesto, parte de mí estaba pensando si el día de hoy dedicarlo puramente a lectura. Hay algo que luego nos falta, hermanos, en los estudios, si soy bien honesto, que es la parte de la lectura. A mí me gustaría, por ejemplo, que nos tomáramos una hora del estudio, de algún estudio, y leyéramos todo un libro, ¿saben? Eso sería algo bastante increíble para mí. ¿Por qué? Porque son prácticas que muchas veces no fomentamos, pero que deberíamos hacer. ¿Saben ustedes? Si ahorita comenzáramos perdónenme la pronunciación, a leer Génesis, ¿cuánto tiempo creen que nos tomaría terminarlo? ¿Saben? Génesis dura alrededor de 3 horas, ¿sí? Entonces, si ahorita comenzáramos a leer Génesis y termináramos la hora, llevaríamos un tercio de Génesis, que es algo bastante hermoso, ¿saben? El aprender a leer de forma constante es algo que quiero fomentar también en cada uno de ustedes. Ahorita no lo vamos a hacer, pero quiero fomentarlo y quiero ver si ustedes quieren realizarlo para que nos dediquemos a algún estudio de los que vienen en estar haciendo esto que les digo, de leer un libro entero, ¿sí? Y aprovechar este tiempo que tenemos para estarlo leyendo todos juntos, básicamente, ¿sí? De todos modos, entonces vamos a comenzar Génesis capítulo 5 y vamos a leer todo el capítulo, ¿va? Voy a intentar hacerlo de la forma más vívida que pueda, aunque si les soy honesto es un poquito complicado porque son muchos nombres, pero quiero destacar ciertas cosas en la lectura. Si pueden, váyanse a Génesis 5. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, la NBLA. Si a alguien, por cierto, le causa ruido, ¿qué es esto? Esto es refresco. Este, nada más para que no piensen que es algo más. Voy a leer Génesis 5. Dice así, la Biblia. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Ok? Está hablando de las generaciones de Adán. Y es el libro. Pequeña pausa, nada más así comienza, porque hay varios libros que conforman Génesis. Génesis está conformado por 10 libros, ¿sí? O 10 secciones, podemos llamarla así, ¿sí? Esta es este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces habla acerca de los descendientes de Adán, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y está recuperando lo que sucedió en Génesis 1, ¿no? Dios creó al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Y noten cómo es que destaca esta lectura, ciertas partes de Génesis 1. Porque cuando está haciendo esta recapitulación de lo que pasó en Génesis 1, ¿qué destacó? Destaca que lo creó a semejanza de Dios, destaca que fueron varón y hembra, y destaca que los bendijo, ¿sí? Noten eso. Y destaca que los llamó Adán, que eso es una palabra que significa hombre, ¿no? Como humanidad, ¿sí? Entonces destaca que los llamó Adán el día en que fueron creados. Versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, pasaron 130 años en su vida, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Noten que solamente destaca Set, ¿ok? Pero dijo, tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue el padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y si notan, mientras vamos leyendo eso, tenemos que notar que hay ciertas cosas que se están repitiendo. Cosas que se repitieron en Adán, cosas que se repitieron en Set, ¿sí? Cosas que se van a repetir en Enos también. Vayan pensando cuáles son, ¿sí? Mientras lo vamos leyendo. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán y vivió Enos 815 años
después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Nos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Malaleel. Sabía que iba a pasar esto en algún punto. Malaleel, y vivió Cainán 840 años, después de haber engendrado a Malaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Malaleel vivió 65 años y fue padre de Jared, y vivió Malaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Malaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Pequeña pausa. ¿Notan qué es lo que se ha ido repitiendo en cada uno de ellos? Se ha ido repitiendo la cantidad de años que vivió antes de tener un descendiente, ¿sí? Luego se ha destacado que fue el padre de alguien más, de algún descendiente, ¿sí? Luego se destaca la cantidad de años que vive después de que nació esta persona, y luego se destaca el total de sus años, ¿sí? Entonces está destacando básicamente la duración de la vida, y se coloca un punto en específico que destaca siempre en estas duraciones de la vida, que tuvieron un hijo, ¿sí? Que tuvieron un hijo, su primer hijo, y noten que no se mencionan los demás hijos. En todo se menciona, tuvo otros hijos e hijas, pero no se mencionan quiénes son. Solamente se menciona el primero, ¿sí? Ahora, una última cosa que quiero que noten que se repite de forma constante, y es que al final de cada una de estas anécdotas, podríamos llamarle así, termina diciendo, el total de los días fue de, y, ¿qué dice? Murió. Y eso aparece en todos, ¿sí? Y luego leemos el versículo 22. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No hay una diferencia, ¿sí? Eso nos está diciendo que algo está destacando. De hecho, cuando hay una diferencia así de grande, porque no aparece esta frase murió, nos está diciendo cuál es el centro de este pasaje, ¿sí? Voy a seguir después de eso, después de que acabemos en la lectura. Leo, versículo 25. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años, tuvo un hijo, le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem y de Cam y de Jafet. Y noten que ahí con Noé también hay unas diferencias que destacan, ¿sí? ¿Cuál es la primera diferencia? Que se dice algo acerca de cómo es que se le puso el nombre a Noé, ¿sí? Se dice que cuando Lamec le puso el nombre a Noé, dijo, este nos dará descanso de nuestra labor, ¿sí? Y una segunda cosa que destaca de Noé, que si notaron en el versículo 32 al final, se dan 3 descendientes de Noé, no uno, como en todos los demás, ¿sí? Entonces, noten aquí cómo es que va haciendo la Biblia para guiarnos hasta ciertas cosas. Hay cosas que repite para llamar nuestra atención, y hay cosas que diferencia para hacernos llamar nuestra atención, ¿sí?
Cuando repite algo, nos está mostrando unas ideas constantes que tenemos que buscar observar cuáles son, ¿sí? Y cuando diferencia de algo, también está destacando ciertas cosas, al mostrarnos qué ideas son las que está colocando diferente, ¿sí? Esto es bien importante en la lectura, porque esto no solamente sucede con las genealogías, esto sucede en toda la palabra. En toda la palabra van a encontrarse ustedes con palabras que se repiten, ¿sí? Y en toda la palabra van a encontrarse con patrones que se rompen, y estos son para llamar la atención del lector, para que nosotros veamos y pensemos y tomemos un tiempo para reflexionar acerca de esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser reflexionar acerca de estas dos. Vamos a reflexionar acerca de qué se repite y vamos a reflexionar acerca de qué patrones se rompen, ¿ok? Primeramente vamos a lo que se repite. Y si notaron, en el versículo 1 hasta el versículo 2 se estaban observando ciertas, hasta el versículo 3, perdón, se estaban observando ciertas cosas que se repetían, pero no dentro del capítulo, sino que se repetían de lo que vimos atrás. Estaba repitiendo ideas de Génesis capítulo 1. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Y por qué las está repitiendo este autor? Yo les doy una respuesta. La está repitiendo para que recordemos las bendiciones de Dios. Entonces, si quieren un primer punto para el día de hoy, podemos colocarlo así. Recordemos las bendiciones de Dios. ¿Qué idea se está repitiendo en este pasaje? Está repitiendo, en este caso, que Dios creó al hombre a su imagen. Esa es la idea que más se está repitiendo en estos versículos. Se repite en el versículo 1 cuando dice, Dios que creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, ¿sí? Y se repite en el versículo 3 cuando dice, Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, que si ustedes observan son las mismas palabras que aparecen cuando se crea el hombre. Se dice cuando se crea el hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Y luego, en el versículo 26, unos versículos atrás, se utiliza la palabra también semejanza. Entonces, en el versículo 27 se utilizaba la palabra imagen y unos versículos atrás se utiliza la palabra semejanza en el versículo 26, ¿sí? Entonces está repitiendo esta misma idea, pero ahora con los descendientes de Adán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Está diciendo básicamente esto, que a pesar de lo que ha sucedido hasta ahorita, que Caín nos mostró la degeneración humana, a pesar de que él asesinó sin ningún remordimiento a Abel, ¿sí? Sino que hasta sintió él una, una pena propia después por el sufrimiento que estaba pasando, ¿sí? Ningún arrepentimiento. A pesar de que se ha visto la degeneración humana en todos los descendientes de Caín, ¿sí? Y a pesar de que eso no está lejos de los descendientes de Set, sino que todos pasamos por esta degeneración. Aún así, seguimos siendo a imagen de Dios. Aún así se conserva lo que sucedió en nuestra creación, que es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros no tenemos ahorita la imagen y la semejanza completa, como la tenía Adán, pero sí la tenemos, ¿sí? No la tenemos completa porque está manchada con pecado. Tenemos una imagen que podríamos decir nosotros está rota, como cuando tú agarras una fotografía y esa fotografía impresa, vas y la empiezas a arrugar y de repente la extiendes y tiene líneas blancas, está cuarteada, ya no se observan ciertas partes de la imagen, ¿sí? Algunas se despintaron, así estamos nosotros, pero sigue estando ahí la imagen de Dios. Y eso es una buena noticia que tenemos que recordar nosotros. Es una bendición de parte de Dios. Perdón, Jazz, me acabo de dar cuenta que notaste que no di título y tienes razón. El título del día de hoy va a ser, déme unos segundos porque quiero agarrarlo bien.
va a ser, aquí está, va a ser anduvo con Dios y, como dice, y desapareció. ¿Ok? El tema del día de hoy se va a titular Anduvo con Dios y desapareció, haciendo referencia a Enoc, a la historia de Enoc. ¿Ok? Entonces les decía, este pasaje nos quiere recordar la bendición que es que Dios nos creó a su imagen. ¿Sí? Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. ¿Ok? Entonces, por eso es la forma en la que comienza este pasaje, es recordando con estas palabras que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una primera bendición. Entonces, tomando en cuenta eso, quiero que recordemos exactamente qué significa ser creados a imagen y semejanza de Dios, en forma corta, ¿sí? Vamos a observar nada más tres cosas que implica el ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? La primera cosa que implica es que podemos escuchar y comprender sus palabras, que podemos escuchar y comprender sus palabras. Ninguna criatura en toda la tierra Dios le habla como a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros fuimos creados en Génesis capítulo 1, Dios le dirigió unas palabras al hombre, lo bendijo y le dijo, ¿sí? Y el hombre se pone ahí implícito que estaba comprendiendo eso y lo estaba realizando de una forma consciente, a diferencia de los animales, que a ellos se les entrega más bien como una orden que ellos realizan de una forma inconsciente, ¿sí? Al hombre se le está diciendo de una forma consciente. Se hace más claro en Génesis 2 y en Génesis 3, cuando hay una conversación entre los dos. El hombre escucha las palabras de Dios, las comprende y actúa con base a esas palabras de Dios o no actúa con base a esas palabras de Dios, de acuerdo a lo que él, a su conciencia. Pero es bien importante. Entonces el hombre, Dios, perdón, no se comunica de esta forma con las demás criaturas. Las únicas criaturas en su creación con las cuales Dios se comunica con su palabra son los ángeles, ¿sí? Entonces en esta tierra nosotros somos extremadamente especiales, creados a su imagen, porque Él nos permite comprender y escuchar sus palabras. Nos da una mente racional, ¿sí? Para poder comprenderlas. Nos da la capacidad también nosotros de comunicarnos con palabras con Él, ¿sí? Primera cosa que implica que fuimos creados a imagen de Dios. Podemos escuchar y comprender sus palabras. Un segundo privilegio que surge de esto es que nosotros también fuimos cargados con la responsabilidad de gobernar la tierra. Cuando hace referencia a que fuimos creados a imagen de Dios, también implica que así como Dios es rey y gobierna arriba de todo el universo, así también el hombre es colocado para gobernar arriba de la tierra. Al hombre se le entrega, al darle esta imagen, la capacidad y la responsabilidad de gobernar la tierra, ¿sí? Noten otra vez qué privilegio tan grande y qué bendición de parte de Dios. Nosotros vamos a la tierra y de ella agarramos lo que ocupamos. Tenemos una responsabilidad también de cuidar de ella, ¿sí? Pero se le da a la tierra y todos sus componentes al gobierno de los hombres, incluidos los animales, ¿sí? Incluidas las plantas, e incluidas todas las cosas de las cuales se pueda beneficiar alguien en esta tierra. ¿Okay? Y una última cosa que implica el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos tener una relación íntima con Dios. Es la última que implica. Así como Dios es un ser que es relacional, porque si ustedes observan a Dios en su Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos tienen una relación de amor, una relación en la cual se conocen todos ellos, ¿sí?
en la cual actúan el uno con el otro, ¿sí? Y tienen esta intimidad cercana, ¿sí? Así también nosotros fuimos creados con la capacidad de tener relaciones. Y más específicamente aquí quiero destacar el privilegio de tener una relación con Dios, ¿sí? Tú y yo podemos formar una relación con Dios que no pueden los animales, que no pueden las plantas, que no pueden ninguna otra criatura en esta tierra, ¿sí? Entonces, noten qué bendición tan grande es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo que se tiene que destacar desde el principio de este capítulo. ¿Por qué? Porque lo que se va a estar observando básicamente conforme avanza el capítulo es que todos los miembros de esta línea tienen un problema. Todos están yendo hacia la muerte, ¿sí? Otra de las palabras que se repiten, ¿se acuerdan que les comenté hace rato? Todos acaban con su vida diciendo, vivió cierta cantidad de años y murió, ¿sí? Excepto uno. Y lo que destaca de ese uno es que caminó con Dios, tuvo una relación íntima con Dios, ¿sí? Entonces es bien importante por eso que recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Primera bendición que recordamos en estos primeros capítulos. No es la única. Ahora, también se recuerda dentro de estos capítulos que literalmente Dios los bendijo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, también Dios lo bendijo con fertilidad, ¿sí? Dios lo bendijo con fertilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo? Chequen. Génesis capítulo 5, versículo 2. Versículo 2. ¿Okay? Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó a Adán el día que fueron creados. ¿Qué bendición está hablándonos en este pasaje? Está hablándonos de la bendición que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 28, que si ustedes recuerdan es la bendición donde Dios les dice a los hombres, sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1:28, llenen la tierra y sométanla. ¿No tenéis? La bendición en este versículo se centran en la capacidad de poder reproducirse, en la capacidad de poder llenar la tierra, ¿sí? Y si notan, esto también se está recuperando en Génesis 5, porque en Génesis 5 se está diciendo, varón y hembra los creó, lo que es necesario para que se multipliquen. Entonces, varón y hembra los creó, los bendijo diciéndoles, multiplíquense, y noten el resto de los versículos, son un cumplimiento de esta bendición de parte de Dios. Adán tuvo a Set y tuvo muchos hijos e hijas. Set tuvo a Enos y tuvo otros hijos e hijas. Enos tuvo a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. Cainán tuvo a Malalel y tuvo otros hijos e hijas, ¿sí? Y continúa viéndose, hubo una gran cantidad de descendientes, que fue el cumplimiento de la bendición de parte de Dios, ¿sí? Entonces noten ahí que las dos bendiciones que observamos principales de Dios en estos primeros 3 versículos se están cumpliendo. En el versículo 1 se recordaba, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. En el versículo 3 se dice, y Adán tuvo un hijo a su imagen, que era la imagen de Dios, ¿sí? Entonces Adán sigue esparciendo esta imagen. Y en el versículo 2 se nos dice, Dios los bendijo con fertilidad. Y en el versículo 3 y en adelante se observa que hay esta gran cantidad de descendientes, ¿no? Entonces, todas estas bendiciones se recuerda que son constantes de parte de Dios. Y la cantidad de la genealogía que se observa aquí nos muestra grandemente eso. Aquí, si notan ustedes en la genealogía, como
prácticamente todas las genealogías del Antiguo Testamento es una genealogía selectiva. O sea, no aparecen todos los descendientes, ¿sí? Es una genealogía selectiva. ¿Qué es lo que hace aquí básicamente? Selecciona una cierta cantidad de descendientes para mostrar un punto. Aquí está seleccionando a 10 descendientes. Pues ustedes notan, dentro de la genealogía aparecen 10 generaciones, ¿sí? Entonces, se está observando solamente algunos. Eso sucede también en otras genealogías, nada más por si alguien tiene duda. Por ejemplo, en la genealogía de Shem a Abraham también aparecen 10 generaciones. En la genealogía del rey David, en Ruth capítulo 4, también aparecen 10 generaciones, ¿sí? Lo que hace eso básicamente es que a través de solamente mostrar 10, nos está hablando de que hay más, ¿sí? Nos está hablando que es como una historia comprimida, como en este caso, literalmente, voy y agarro todos los descendientes y los reduzco para que tú pienses en todos los demás, ¿sí? Es algo que puede ser extraño para nosotros, pero es algo que sucedía en esos tiempos para poder estar hablando en este caso, de la gran cantidad de fruto que Dios da, ¿sí? Y que puede notarse también por otras cosas. Por ejemplo, se puede notar también esta gran cantidad de descendientes que dio Dios, porque se da de forma constante la frase, tuvo otros hijos, tuvo otras hijas. Se da de forma constante la frase de, a cierta edad tuvo un descendiente y luego vivió otra cierta edad mucho mayor, donde también pudo tener descendientes, ¿sí? Entonces está diciendo básicamente hubo una gran cantidad de descendientes en todo este tiempo. Entonces tuvieron las bendiciones de Dios constantes ahí. Tenemos que recordar esas bendiciones de parte de Dios. Ahora, reflexiónalo para ti. Yo lo reflexiono para mí. ¿Qué tan consciente estás tú de que estas dos cosas que acabamos de ver son bendiciones? Porque deberíamos estar, ¿sí? Estas son dos clases de bendiciones grandes de acuerdo a la Escritura. Pero si les soy bien honesto, usualmente no pensamos en esto como bendiciones, nosotros. Y tenemos que ser bien, bien realistas, amigos. Usualmente pensamos como bendiciones otras cosas. Les doy un ejemplo. Si yo les dijera ahorita, sin ningún tipo de contexto, Dios bendijo grandemente y menciono un nombre. Voy a utilizar a Pedro, solo porque es el que recordé ahorita y ya no está. Pero Dios bendijo muy grandemente a Pedro, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes pensarían muy probablemente que estoy refiriendo a que le llegó algo económicamente. Muy probablemente, ¿sí? Otro que podrían pensar alguien, le llegó una pareja. Muy probablemente. Pero si somos bien honestos, usualmente no pensaríamos, somos bien bendecidos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera lo pensamos. Pasa por alto para nosotros. Es algo muy, muy normal. Entonces no lo reflexionamos. Deberíamos estar bien agradecidos, hermanos, que tú y yo tenemos la capacidad racional de entender palabras y sobre todo de entender las palabras que hay en nuestra Biblia. Deberíamos estar bien, bien agradecidos de que tú y yo tenemos la capacidad de estar siendo sostenidos de forma diaria, con alimentos, con el aire que respiramos, con el sol, que todo eso se nos fue dado a nosotros para sostener nuestra vida, ¿sí? Y deberíamos estar más agradecidos que nada por el hecho de que podemos tener una relación íntima con Dios, porque Él nos proveyó de un espíritu a su imagen para que podamos tener una relación con Él, ¿sí? Estas cosas deberían ser una bendición principal en nosotros y poder decir nosotros, ¿sabes qué soy? Yo soy un hombre. Estoy agradecido con eso porque a través de que se me fue provisto de esto, puedo tener una relación con Dios, ¿sí? A los animales no se les fue dado así. Entonces, gracias a Dios por esa capacidad que dio para que yo tuviera una relación con Él, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que fuimos creados a imagen de Dios. Y esa imagen estar buscando que se propague. Ya les dije hace unos momentos, todos la tenemos, pero
está distorsionada. La nuestra, tenemos que buscar que se esté recuperando, que se esté regenerando mi imagen, que esa fotografía que está cuarteada, doblada, que se esté siendo planchada por Jesucristo, que esté siendo rellenada por Jesucristo, hasta que quede como una imagen perfecta a la imagen de el Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro punto, esa es nuestra vida. ¿Sí? Si pueden acérquense conmigo a Romanos capítulo 8 y noten que aquí recupera esta idea en el versículo 29, Romanos 8, versículo 29, cuando nos dice básicamente para qué fuimos tú y yo destinados. ¿Sí? ¿Para qué fuimos destinados? ¿Cuál es el punto, en otras palabras, de nuestra vida? Se lo respondo ahorita mientras lo buscan. El punto de tu vida y el punto de mi vida es estar buscando ser conformados cada vez más a la imagen de Dios. Que las partes que ahorita están cuarteadas en ti, que sean recuperadas a la imagen de Dios. ¿Sí? Que las partes que ahorita no se asemejan en nada a Dios en ti y en mí, sean formadas a la imagen de Dios. Chequen. Romanos 8, versículo 29 dice así, dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformados, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Noten ahí, los destinó ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Okay? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, ¿Dios destina una pareja para ti? Qué buena pregunta, amigos. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, ¿Dios te destina a ser imagen de Cristo? Esa vale la pena más hacerla, ¿sí? Y así que en la otra luego se la respondo. Pero tenemos que recordar eso. Dios nos creó su imagen, tenemos que buscar ser formados a su imagen. Y la otra bendición, la bendición de multiplicarse. Ahorita ha desaparecido en estos años ese, esa aspiración de estarse multiplicando, ¿sí? De una forma correcta, ¿eh? Nada más para que se entienda, de formar una familia, de tener descendientes y esos descendientes criarlos para que vivan también de esta forma. Se ha dado mucho y se daba, aunque sea cuando yo estaba en la universidad, asumo que todavía va a ser igual, pero cuando yo estaba que la mayoría de las chavas decía que ya no querían tener hijos. ¿Por qué? Algunas decían porque les daba miedo el evento, ¿sí? El dolor que podrían pasar. Algunas, sin embargo, para mí destacaba su razón, ¿no? Y ellas decían porque vivimos en un mundo que está mal, ¿sí? Tienen razón, sí, vivimos en un mundo que está mal. Aún así, es un mundo en el cual todavía existe esta posibilidad de hacerlo y hacerlo bien. Y eso ayudaría a influenciar para bien el mundo, ¿sí? Entonces sí hay que seguir haciéndolo. De todas maneras, para nosotros cristianos debería pesar más, porque este es un mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Este, siempre que se pueda, es un mandamiento de parte de Dios que tengamos nosotros esta descendencia, ¿saben? Entonces hay que procurar nosotros cumplirlo, ¿sí? Si alguien ya está llamado a no tenerlo porque no tiene la capacidad, está bien. También se encuentra dentro del control de Dios. Pero los que sí podemos, tenemos que buscarlo, ¿no? Por eso van a ver en algunos añitos, si Dios quiere, un pequeño Jaciel o una pequeña Lucero, ¿sí? En algún momento. Y la verdad, si soy bien honesto, yo creo que eso es algo que tiene que ganar nuestro corazón y sí tenerlo como una aspiración, ¿ok? No es malo, mujeres, que tengan la aspiración de ser madres. No es malo, hombres, que tengan la aspiración de ser padres. Es bueno, ¿sí? Hay que procurar formar esa aspiración y hacerla de una forma correcta, ¿ok? Ahora sí, les había comentado que hay palabras repetidas. Las que hemos visto hasta ahorita repetidas han sido para bien. Hay palabras e ideas repetidas, ¿sí? Pero también hay unas palabras que son para mal. Y estas palabras tienen que ser también algo constante en todos nosotros, ¿ok?
¿Cuáles son las palabras que se repiten que van aquí para mal en este capítulo? Son las palabras y murió. ¿Sí? Esas son las palabras que tienen que destacar para nosotros, porque son de las que más se repiten en este capítulo. ¿Sí? Y son las que están colocando una idea constante dentro de nuestro ser. ¿Cuál es esa? Aparte de las bendiciones de Dios que tenemos que recordar la universalidad de la muerte. Punto número 2. Tenemos que recordar la universalidad de la muerte. Eso es, la muerte es algo universal. A pesar de que se ha pasado la imagen de Dios y podemos comprender las palabras de Dios y podemos gobernar arriba de la tierra y podemos tener una relación con Dios, y eso podría lucir muy optimista, hay algo de forma constante que tiene que traernos abajo, ¿sí? Para que no nos alcemos de más, ¿sí? Para que este optimismo no llegue a un lugar más de lo que debería, ¿sí? ¿Qué es eso que nos tiene que, en cierta forma, deprimir? Es la palabra y murió, ¿sí? Esa es una palabra en el griego que nos está recordando, en el hebreo, perdóneme, que nos está recordando a nosotros que hay algo por lo que todas las personas en este mundo pasan, ¿sí? Mueren físicamente, ¿ok? ¿Qué tan universal es esto? Es tan universal que solamente 3 personas en toda la historia han escapado de esto, ¿sí? Cuando hay una excepción, amigos, eso es para recordarnos lo grande que es la regla, ¿sí? El hecho de que veamos a Enoc, que escapó de esta muerte física, el hecho de que veamos a Elías, que escapó de esta muerte física. ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, nomás serían 2. Iba a decir también Jesucristo, pero Jesucristo técnicamente murió y luego ascendió. Pero bueno, que vemos eso, tiene que recordarnos qué tan común es, qué tan común es que alguien muera, ¿sí? A lo que todos van a pasar, van a morir, ¿sí? Es más constante que mueran a que nazcan las personas. Noten qué tan grande es eso. Y debemos estar bien conscientes nosotros de esto. Dios quiere que lo recordemos y no solamente lo muestra a través de este pasaje, lo muestra a través de otros pasajes que nos recuerdan esto. Por ejemplo, el Salmo 90, versículo 12. El Salmo 90, 12, si pueden búsquenlo, nos dice que es algo que si tú recuerdas, vas a tener sabiduría. Por tanto, tenemos que recordarlo cada uno de nosotros, ¿sí? Si tú recuerdas que va a llegar un día que tú mueras, si tú recuerdas que puede suceder el día de mañana, ¿sí? Si tú recuerdas que no tienes ningún día asegurado, eso va a traer sabiduría a tu corazón, ¿sí? Dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Enséñanos a contar nuestra vida de tal forma que tengamos sabiduría. Qué grande es esto. Deberíamos de pensarlo. Y usualmente lo que sucede en nuestras vidas es que lo evadimos. No nos gusta pensar acerca de la muerte. Si murió alguna persona en nuestra familia, ¿qué nos gusta recordar? Nos gusta recordar, ok, pero tú no. Así que concéntrate en tu vida. Que eso sea lo que te trae a ti felicidad. No debería ser así, ¿sí? Si alguien muere, hay que considerarlo, ¿sí? Si alguien no muere, hay que considerarlo, hay que reflexionar arriba de esto, no hay que evadirlo. Encontramos muchas formas de evadirlo. Más bien hay que recordar, es posible. Y hay que recordarlo de la forma, es posible que suceda cualquier día. Y hay que recordarlo de una forma correcta, no de una forma que nos traiga a nosotros depresión, ¿sí? Hay una forma que dice aquí, te trae sabiduría, ¿sí? Noten, dice el versículo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, hay un mal modo de contar nuestros días.
Hay un mal modo que no trae sabiduría, sino necedad a nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que aprender el modo correcto. Este modo correcto es saber, estar conscientes. Puede suceder en cualquier momento, de la mano de Dios, que termine nuestra vida. Ningún día nos está asegurado. Y por tanto, amigos, ¿no ven? De la reflexión, por tanto, si hay un nuevo día, si yo me levanto el día de mañana, esto es un regalo de parte de Dios. ¿Sí? Decía David en sus salmos, me fui a acostar y dormí en paz y me levanté. ¿Por qué? Porque Dios estaba vigilando mi vida, dice él. Está hablando acerca, eso es el Salmo 3, si no me falla, nada más para que si alguien lo quiere lo busque, Salmo 3, donde él está haciendo esta reflexión. Dice, Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sí? Se nos está enseñando a que si tú vas y recuerdas esto, vas a recordar los regalos de parte de Dios, que son cada uno de los días de nuestra vida. Y tú estás consciente de lo corta que puede ser tu vida, vas a aprovechar cada uno de los días. Utilicemos bien los días porque son malos. ¿Sí? El día de hoy tenemos que estar dedicándonos a Dios. ¿Sí? O sea, hay una forma de reflexionar acerca de esta muerte que nos trae más cerca a la sabiduría y a vivir de una forma que sea agradable para Dios. ¿Sí? Muchas gracias, Beca. Es el Salmo 3, versículo 5, el que estaba mencionándoles. ¿Ok? Entonces, este ciclo permanece de forma constante. Ahora, pregunta entonces, ¿cómo escapamos de esta muerte? Porque la idea aquí es que nosotros recordemos, esta muerte es un final que nos lleva directo a la condenación o a la vida eterna. Yo quiero pasar no por la condenación, sino por la vida eterna. ¿Sí? Entonces tengo que preguntarme, ¿cómo lo voy a hacer? Y la forma en la que nos responde Dios es que nos da una persona que literalmente escapó de la muerte. No solamente de la muerte eterna, sino escapó de la muerte física. Y esa persona es Enoc. ¿Ok? Y ya vi que me quedé sin tiempo. Entonces, ustedes díganme si continúo o si lo cortamos y el Enoc se los doy la próxima semana. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Continúo? Quiero ver al menos 4, porque para que sea al menos la mitad, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. Ok, entonces la vida de Enoc. Vamos a observar qué dice Génesis 5 acerca de Enoc. Y también hay que observar los demás pasajes. Enoc no solamente se menciona en este libro, también se menciona en Hebreos, al menos, y en Judas. Entonces vamos a observar también esos versículos. Pero quiero primeramente que veamos qué es lo que dice aquí Génesis 5. Génesis 5 nos menciona la vida de Enoc resumida en una sola frase. ¿Cuál fue? Chequen. Génesis 5, vamos al versículo. Deme segundos. Está el versículo 21. Vamos a comenzar y leemos hasta el versículo 24. ¿Ok? Versículo 21. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años y después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ok. De acuerdo a lo que les comenté hace rato, las frases que se repiten, ¿cuál es la que resume la vida de Enoc? Hay una frase que se repite 2 veces. Es la frase, anduvo con Dios. Es lo que define la vida de Enoc. Esta palabra significa, esta frase significa literalmente, caminó junto a Dios. ¿Sí? Nos está hablando acerca de algo que es bien, bien importante. Caminar con Dios. ¿Sí? Esta frase que aparece únicamente en el libro de Génesis dicha acerca de Enoc y acerca de Noé. ¿Ok? Noten qué importante. De Enoc se está diciendo esto y fue tomado.
De Noé se dice en el capítulo 6, versículo 9, y lo que sucede ahí fue que él es rescatado de toda la generación adúltera que estaba en su tiempo, que iba en contra de Dios, ¿sí? Y se dice de Noé, era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y siempre andaba con Dios, ¿sí? Entonces, estas frases, esta frase de caminó junto a Dios, está hablándonos acerca de algo extremadamente grande delante de Dios. ¿Qué es eso? Podemos definirlo de esta forma. Nos está hablando acerca de intimidad con Dios. Intimidad con Dios, ¿sí? Destaca mucho. En Génesis aparece otra frase, otras frases que son importantes, que son muy parecidas, que se las pongo aquí en el chat, que son andar delante de Dios y andar en pos de Dios. Y estas destacan una persona que vive de una forma correcta, de una persona que vive de una forma justa. Porque si ustedes checan los versículos en los que aparecen, está haciendo referencia básicamente a que las personas seguían los mandatos de Dios o debían seguir los mandatos de Dios, ¿sí? Eso está en Génesis. Se os voy a dar nada más como lista por si alguien lo quiere. 17:1, 24:40 y en Deuteronomio 13:4. ¿Ok? Pero ¿por qué les menciono estas frases? Porque esas frases nos darían una pista acerca de la otra. Estas frases son unas frases grandes. Andar delante de Dios y andar en pos de Dios. Hacen referencia a seguir sus mandamientos y estar buscando a Dios. Pero estas personas que hicieron esto o que tenían que hacer esto, no se ve este, que sean tomadas de la tierra para estar con Dios. No se ve que no vieran la muerte, pero sí se ve eso de Enoc. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando habla acerca de caminar con Dios, es algo todavía más íntimo, es todavía más grande, ¿sí? No solamente implica una obediencia profunda y seguir los caminos de Dios de forma completa, sino que nos habla acerca de una intimidad. Por eso es que coloco la palabra ahí con ustedes. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa una intimidad con Él, andar de forma cercana con Dios. Eso es lo que diferenciaba a Enoc, que tenía una relación cercana con Dios. Eso ya nos está diciendo, amigos, que tú y yo deberíamos anhelar eso. Tú deberías anhelar tener un caminar con Dios. Y yo también debería terminarlo. Anhelar lo que diga, ¿sí? No solamente andar por el camino de Dios, no solamente andar en pos de Dios, siguiendo a Dios, sino andar junto con Dios, como uno al lado del otro, y vamos avanzando, ¿sí? Si vamos el uno al lado del otro, yo le estoy siguiendo el paso, ¿sí? Si vamos el uno al lado del otro, estoy andando por su camino. Y estaría caminando entonces con una vida que fuera agradable a Dios, ¿sí? Ahora, entonces surge la pregunta, ¿cómo caminamos con Dios? ¿Cómo hacemos para ser como Enoc? ¿Sí? Y esta pregunta se responde con dos versículos, los otros que mencionan Enoc en la palabra. Hebreos 11, versículo 5, y Judas, versículo 14 y 15. ¿Sí? Hebreos 11, versículo 5, y Judas 14 y 15. Y quiero que los veamos brevemente, nada más para ver cómo es que es un caminar con Dios, qué caracteriza una vida que camina con Dios. Y con Hebreos 11:5 tenemos una respuesta, la fe. Lo que caracteriza una vida de alguien que camina con Dios es la fe, ¿sí? Porque eso es lo que nos describe Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. ¿Notan? Porque caminaba con Dios, fue trasladado. Y aquí dice, fue por la fe que fue trasladado, ¿sí? Por la fe fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios.
¿Qué está haciendo aquí el pasaje? Está definiendo la fe como el ingrediente esencial para agradar a Dios. La fe es el ingrediente esencial para agradar a Dios, confirmado por el siguiente versículo. Chequen el siguiente versículo, Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces ahí nos está dando algo. Está diciéndonos básicamente, si tú quieres vivir un caminar con Dios, necesitas fe. Si tú quieres agradar a Dios, necesitas fe. ¿Sí? La forma en la que vas a agradar a Dios, caminando con Él, se consigue solamente con la fe. Noten qué compleja y hermosa es la Escritura. Para caminar con Dios, necesito agradarle a Dios. Para agradarle a Dios, necesito la fe. ¿Sí? Entonces tengo que buscar la fe. Tenemos que buscar la fe. Y entonces surge para nosotros la pregunta, ¿qué, qué fe estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que significa la fe? Podremos responder con Hebreos 11:1, ¿sí? Pero ahorita, como estamos en este contexto de Hebreos 11:5 y 6, quiero que lo respondamos con estos versículos, ¿ok? Hebreos 11:6 nos dice qué significa la fe. Noten, ¿qué significa la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos una respuesta triple de lo que significa tener fe en Dios. ¿Checaron? Primeramente significa acercarse a Dios. Una persona que tiene fe es una persona que se acerca a Dios. Noten qué tan grande. Los demonios no tienen fe, a pesar de que saben que Dios existe y lo conocen profundamente. Conocen los atributos de Dios. Apenas en mis devocionales estaba leyendo Marcos, estoy intentando recordar cuál es el capítulo, creo que era el capítulo 3, donde se encuentra Jesucristo sanando a un hombre con un espíritu que no es limpio, ¿sí? Y lo que hace el espíritu dentro de él, que es un demonio, es que va y dice, yo sé quién eres, el santo de Dios, ¿sí? Noten, pero este demonio, no tiene fe. ¿Por qué? Porque no se acerca a Dios. Una persona que tiene fe es una persona que va en búsqueda de Dios, ¿sí? Una persona que tiene fe lo busca a través de la palabra, lo busca a través de la oración, lo busca a través del ayuno, lo busca a través de todos los medios que Dios nos ha dado para que lo encontremos. Entonces, si tú quieres caminar con Dios, ¿qué tienes que hacer? Tu vida tiene que estar caracterizada por una fe que busca de forma constante a Dios, ¿sí? Si ustedes notaron, en el capítulo de Génesis 5, se decía que después de que Enoc tuvo a su hijo, Matusalén, se dice vivió 300 años. Esos 300 años los pasó buscando a Dios. Así tiene que ser con nosotros. Búscalo en este día. Búscalo el día de mañana. Búscalo el día que viene. ¿Sí? Búscalo cada día y constantemente hazlo. ¿Sí? Una de las principales formas en las que vamos a saber si lo buscamos o no es observando nuestra vida de lectura y de oración, amigos. Si tú ya leíste tu Biblia el día de hoy, por tu propia voluntad, te está mostrando algo. Si tú ya te acercaste en oración a Dios, si tú lo vas a hacer al rato, te va a mostrar algo acerca de si tienes esa fe que busca a Dios o no. ¿Sí? Entonces, primera cosa, busca acercarse a Dios. Segunda característica de la fe, de acuerdo a Hebreos 11:6. Cree que Dios existe. Pero me estoy anotándolo, por eso es que me tardo. Ahí está. Híjole, le puse 6. Era dos.
¿Ok? Segundo, cree que Dios existe. ¿Ok? ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando acerca de que esta persona que tiene una fe que agrada a Dios, cree en no solamente en la existencia de Dios, sino cree en todo lo que Dios es. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no está solamente englobando que esta persona diga, sí, Dios existe. ¿Sí? Sí, está englobando eso, pero está englobando más allá. ¿Sí? Más bien está diciéndonos como algo así que podría ser dicho en español como, cree en quien Dios es. ¿Sí? La persona que tiene una fe que agrada a Dios, cree en quien Dios es. Dios es tal cual se muestra en las Escrituras. Y esta persona observa las Escrituras y observa a Dios como dice que Él es en las Escrituras y lo cree. Y entonces cuando obra su vida, obra consciente del Dios que tiene, ¿sí? Obra consciente del Dios que existe en este mundo, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Y la razón por la cual les enfatizo eso de que no solamente hace referencia a creer que Dios existe, sino a creer que Dios es como dice que Él es, ¿sí? Es porque esa es la parte que se nos complica. A veces tú estás bien, bien consciente que Dios existe, pero afrontas una dificultad y de repente Dios ya no es el Dios creador de todo, que está en control soberano de todo. De repente tú estás solo, crees en tu corazón. De repente no sabes dónde está Dios en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios quien dice ser, ¿sí? Pasamos por alguna falta de una relación y dices tú, ¿por qué a mí? Como diciendo, Dios, me estás haciendo a mí un mal. Y no le crees a su palabra que dice, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, ¿sí? Es bien importante. La fe que tiene una persona que camina con Dios es una fe tal que observa a Dios como Él es y por tanto su vida la lleva consciente de quién Dios es, ¿sí? Tú estás bien consciente de que Dios observa todas las cosas, en todo momento, en todo lugar, y aún así albergas en tu corazón ira hacia una persona y no te estás dando cuenta, le estás albergando delante de los ojos de Dios. Y aún así pecas cuando nadie te está viendo porque no te estás dando cuenta. Dios está en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Una persona que camina con Dios se da cuenta que Dios es como dice ser y por tanto obra consciente de quién es Dios. Si Dios observa todo, obro mi vida y llevo mi vida consciente de que Él está ahí. ¿Sí? Si hay dificultad, estoy consciente de que Dios está ahí. ¿Sí? Esa es la idea. Tercer atributo de la fe y último de este versículo. Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Último atributo que observamos aquí. ¿Qué implica eso? Básicamente, que una persona que busca a Dios recibe una recompensa. Y está bien consciente la persona que tiene fe de esto. ¿Por qué? Porque en la palabra se nos muestra esto. Cuando tú y yo somos hechos hijos de Dios, recibimos una herencia, ¿sí? Recibimos bendiciones espirituales. Tenemos una herencia esperándonos en el cielo y tenemos bendiciones espirituales el día de hoy, ¿sí? Entonces hay una recompensa de parte de Dios, ¿sí? Entonces una fe que está consciente de que Dios recompensa las cosas, por tanto, ser una persona que fuera contenta, una persona que estuviera gozosa cuando, cuando observa todas las recompensas que vienen de parte de Dios y observa que son reales. Es bien importante cómo actúa una persona que sabe que Dios es un pastor en el Salmo 23. Dios, Jehová, es mi pastor. Nada me falta o nada me faltará. ¿Sí? Está diciendo básicamente, tengo todo lo necesario. Nada fuera de lo que hay en mi vida lo necesito.
tengo todo lo que necesito ahorita, en este tiempo presente. ¿Por qué? Porque hay una recompensa para todos los que buscan a Dios. Como actúa el salmista cuando hay un problema. Dios es mi refugio. ¿Sí? Hay una recompensa. Cómo actúa la persona que está pasando por dificultades, como Pablo en Romanos 8, que él dice, estoy seguro que las dificultades del día de hoy no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Y él lo dice de una forma mayor de la que yo lo dije, porque yo estoy hablando de una forma pequeña en comparación con lo que dice. Él dice, no es digno de ser comparado las dificultades con la gloria. ¿Sí? Entonces, una persona que sabe que Dios recompensa a los que le buscan y sabe, por tanto, lo contrario, que Dios no recompensa a los que no le buscan, que Dios no solamente no recompensa, sino que castiga a los que no le buscan. ¿Sí? Y para eso vamos a terminar con este versículo. Judas, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Y esos nos recuerdan otra vez a Enoc. Y noten qué es lo que decía. Nos dice que Enoc ciertamente sabía que Dios recompensa a los que le buscan. Y sabía también lo contrario, que Dios castiga a los que no le buscan. Por eso es la última parte del pasaje. La última parte que vamos a observar hoy que diga. Chequen, dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Okay. Noten que estos versículos nos están agregando unas últimas cosas acerca de Enoc y cómo es que él caminaba con Dios. Okay. Noten primeramente que se nos dice que cuando una persona camina con Dios, como Enoc, esta persona empieza a predicar, empieza a proclamar. Esto ya lo hemos observado la semana pasada, pero vale la pena destacarlo otra vez. Una persona que camina con Dios da el mismo mensaje de Dios a todas las personas. No se detiene, no cierra la boca. Si tú quieres ser una persona que camina con Dios, no solamente tienes que procurar creer en lo que dice, sino que tienes que, como lo crees, lo hablas a las personas. Vas y lo comunicas. Deberíamos estar bien movidos a esto, amigos. Hace unas semanas, me coloqué, no sé si les salen a ustedes unos anuncios de personas de los mormones. Bueno, coloqué ahí mi dirección para que vinieran a hablar conmigo y sobre todo porque quería un libro del mormón para poder observarlo y verlo. Y amigos, no se imaginan la cantidad de compromiso que tienen estas personas para estar buscando hablar, ¿saben? Su mensaje tiene unos errores bastante grandes y yo creo que bastante notables, pero aún así los están hablando grandemente, están bien comprometidos con eso. El mundo está bien comprometido en lo que quiere decir, pero nosotros no. En muchas ocasiones nosotros nos avergonzamos grandemente de esto. Amigos, deberíamos de seguir como Enoc, al caminar con Dios, tener esta pasión por estar hablando el mensaje de Dios. Nosotros estamos bien conscientes de que lo que dice Dios es la verdad. Deberíamos de poder decirlo con toda libertad. ¿Sí? Ser como Él. Él dijo un mensaje difícil. El mensaje fue, Dios vino para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que ha hecho impíamente. Estaba bien consciente de la recompensa que les esperaba a las personas impías y por eso Él predica este mensaje, para que el mundo esté consciente y que puedan llegar a Dios. ¿Sí? Pero noten lo pesado del mensaje y aún así lo dice. ¿Sí? Noten entonces, una persona que camina con Dios habla lo que dice Dios. ¿Sí? En este caso, que iba a ejecutar un juicio. ¿Ok? Entonces nos presenta a Enoc aquí como un predicador de la palabra de Dios. ¿Sí? Y se nos presenta
También un predicador de la justicia de Dios. Una persona que está bien consciente de que Dios es justo y que da de acuerdo a lo que alguien merece. ¿Ok? Eso es bien importante porque no solamente es predicar que hay un juicio, sino que es un juicio justo. Eso nos tiene que mover a nosotros a predicar de esta forma también. ¿Sí? Un juicio justo. ¿Ok? Vamos a terminar con una última reflexión, hermanos. ¿Ok? Yo ya sé cómo es que camino con Dios entonces. Chequen. ¿Cómo camino con Dios? A través de la fe. Una fe que sea una fe que busque acercarse de forma constante a Dios. Una fe que crea en el Dios que aparece en la palabra, tal y como Él se presenta. ¿Sí? Una fe que sepa que hay una recompensa tanto para justos como para injustos. De la misma forma en la que lo predicaba Enoch, ¿no? Una recompensa para justos y para injustos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar esto, realizarlo y realizarlo de forma constante. Esa es la última lección que podemos ver en Enoch. Les decía él vivió un total de 365 años. Después de Matusalén, 300 años. Y se dice, en esos 300 años anduvo con Dios y luego fue trasladado. Entonces aquí viene lo que tenemos que hacer nosotros. Porque quizás tú o yo nos estamos poniendo a pensar, ok, él no vivió todo ese tiempo, pero yo no lo he vivido así. ¿Qué hago ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar, movernos de donde estamos y el resto de nuestras vidas dedicarlo para la gloria de Dios, dedicarlo a caminar con Dios el resto de tus días. Ahorita quizás alguno aquí ya ha desperdiciado su juventud o quizás Dios los está tomando en un punto de juventud en el cual pueden aprovechar el resto de sus días. Pero para los dos es la misma respuesta. Los días que te queden, vamos a dedicarlos a la gloria de Dios, bien conscientes de las bendiciones de Dios, porque tenemos la bendición para poder buscarle. Fuimos creados a la imagen de Dios y por tanto podemos entender sus palabras, podemos observar sus bendiciones y recibirlas con gratitud y podemos formar una relación íntima con Dios. ¿Sí? No creamos entonces que somos dioses nosotros el día de hoy. No hagamos como que tenemos un día seguro mañana, sino aprovechemos y aún si fuéramos a morir el día de mañana, que podamos decir, el día de hoy anduve junto a Dios. ¿Sí? Hay que hacer eso, amigos. Ser bien constantes y caminar con Dios. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas el día de hoy y nos llamas a que andemos junto a ti. Te quiero agradecer porque yo sé que sí hay gente aquí que ha andado con Dios, aunque no sea toda su vida, que ha andado con Dios firme, algunos años, algunos meses, Padre. Y te quiero pedir para que ese andar permanezca, que perseveren, que no haya dificultades que los derrumben, Padre. Que si hay alguna vez, alguna razón por la cual estas personas están por caer, que tú les proveas una salida, que puedan ellos continuar andando firmes en tu camino. Gracias, Padre, también, porque sé que hay gente aquí que ha estado lejos de ti por años, que hay gente aquí que en este mismo instante está pensando si en verdad se puede vivir para ti. Te quiero pedir para que tú les proveas de esta fe, Padre, que tú les proveas de esta fe que está bien consciente de que tú los puedes traer de vuelta a casa, que tú los puedes mantener firmes como Enoc, Padre. Ayúdanos a creer en esto, porque también hay de nosotros que de forma muy constante caemos y en ocasiones vamos muy bien y en otras ocasiones estamos yendo muy lejos de ti, Padre. Ayúdanos para que podamos observar que tú eres un Dios que en verdad nos puede sostener en todo, que tú eres ese Dios que dijo que comenzó una buena obra y que la terminará. Padre, ayúdanos a estar bien conscientes que tú eres ese Dios que dijo y prometió que va a santificar a todos sus hijos. Ayúdanos a estar bien conscientes que tú eres ese Dios que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que eso sea una forma en la cual tengamos esperanza para el día de hoy buscarte.
Ayúdanos a ser constantes en nuestra lectura para poder buscar tus palabras, Padre, para poder escuchar tu voz, porque sabemos que no la vamos a escuchar audiblemente, pero sí la podemos escuchar siempre que queramos, cuando tomamos nuestra Biblia y empezamos a leer tu palabra. Ayúdanos a ser personas que sean constantes en la oración, Padre, porque sabemos que cuesta mucho, pero sabemos que así podemos estar nosotros manteniendo viva nuestra dependencia de ti, dándote también a conocer todo lo que hay en nuestros corazones, que aunque tú ya lo sabes, Padre, esta parte de tener una relación contigo implica que también te la vamos a decir nosotros, Padre. Ayúdanos a que busquemos una relación contigo de todas las formas que tengamos disponibles en nuestra vida y que lo hagamos porque sabemos que esta relación contigo es el mayor tesoro que podamos tener, no solamente por una recompensa de una vida eterna, Padre, sino por una recompensa de que esta relación dure una eternidad junto a ti. Te doy las gracias porque tú nos hablas el día de hoy con paciencia y con amor, y te pido para que podamos responder de una forma correcta. En el nombre de Jesús. Amén.